¿Estás planeando tu visita a Tailandia? Ese país que todos tenemos en nuestra lista. Si andas por ahí perdido o perdida, déjame ayudarte, que te traigo un itinerario completo para tus primeros días en Bangkok. Ya sabes, los lugares icónicos, excursiones de un día, precios, datos que te ayudarán mucho durante tu viaje. Voy a hacer una serie de videos de cada día que estuve en Bangkok para poder explicarles con detalle todo lo que necesitan saber. Así que no olviden suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos y puedan planear su viaje. Comencemos. Primero vamos a ver el alojamiento. Lo primero que veo yo cuando estoy planeando un viaje es tener mi vuelo y dónde me voy a hospedar. Yo siento que Tailandia es un gran país para viajar de mochilero o para viajar solos. Por ejemplo, te puedes quedar en hostales y vas a conocer muchísima gente. Incluso hay algunos que tienen así como actividades para fomentar la convivencia. Te voy a dejar algunos hostales donde yo me quedé y otros que te recomiendo. Y créeme, muchos van desde los $5 la noche en habitaciones compartidas, claro. Y si quieres algo más privado, te voy a dejar también algunas opciones de hoteles. Solamente pausa el video y escanea los códigos para que puedas ver la disponibilidad y hacer tu reservación. La moneda de Tailandia es el baht. Les voy a poner los precios en baht tailandés y en dólares para que sea más fácil. Ahora sí, descubramos Bangkok, la capital del caos en Tailandia. Ya tengo un short de cómo ir del aeropuerto a la ciudad, o cómo le hice yo por lo menos, y se los voy a dejar aquí arribita. Antes de tu viaje, descárgate la app de Grab. Es con la que me he estado moviendo todo este tiempo. Y la verdad es que a mí me encanta esto de pasear en mototaxi por la ciudad. También puedes descargar Bolt. Yo personalmente utilizo más Grab, pero tengo las dos para comparar precios. Yo te recomiendo que dediques de 4 a 5 días para que utilices el primer día para relajarte, o ya sea para salir a caminar, comer algo rico. Yo, por ejemplo, comencé con un omelette con arroz, un smoothie, y ya con esto agarro energías para los siguientes días. El primer día vámonos con lo más icónico, lo más popular de la ciudad. Yo hice esto que te lo recomiendo muchísimo, es subirte a este ferry. Te voy a dejar el código y el link en la descripción para que puedas hacer tu reserva. Este es un hop on, hop off ferry. Es decir, que compras un boleto por todo el día y con este te puedes subir y bajar. Y justamente el ferry va por el río Chao Phraya y hace paradas en los sitios más populares que ahorita les voy a mencionar. Vamos a comenzar con todo. Este es el Grand Palace. Fue la residencia real durante generaciones y es un complejo enorme lleno de templos, salones reales, esculturas doradas y detalles en cada rincón. Vean como todo este pasillo está lleno de murales. ¡Qué bonito! Aquí adentro se encuentra el famoso templo del Buda Esmeralda, una de las imágenes más sagradas del país. Está tallada en una sola pieza de jade. Hay 3 diferentes que los cambian de acuerdo a la temporada del año. Tómate un folletito en la entrada para que te puedas ir guiando. Pero si quieres algún tour privado para que te vayan explicando, te puedo dejar uno aquí también con el código. No cometas el error que cometí yo. Aquí son estrictos con la vestimenta. Tienes que usar falda o pantalón largo y cubrirte los hombros, hombres y mujeres. Yo cometí el error de llevar una blusa de tirantes porque según yo me iba a tapar con una manta. Sabía que eran estrictos con la ropa, pero, o sea, no puedes entrar con playera de tirantes. Yo pensé que si me cubría iba a estar bien, pero al parecer no. Tienes que traer mangas sí o sí. Así que me hicieron comprar esta en la entrada. Me costó como 230 bahts. Que bueno, está bien porque pues ya, es un souvenir. Pero pues para que se eviten eso y pues también obviamente las piernas. No hubo problema, yo ya traía esta falda. Y no puedes usar selfie stick o trípodes ni nada, o sea, de hecho me hicieron meterme el mío debajo de esto porque no cabe en mi bolsa, o bueno, para que lo tomen en cuenta. La entrada al Gran Palacio es de 500 bahts, pero esta te incluye la entrada a todo el complejo, incluyendo los museos de la parte de afuera.
Bien, este es el Museo de Textiles, que tiene como que la colección de ropa de la reina, pues una persona con mucha influencia aquí. Y es un museo pequeño, es una galería más que nada. Está bonito, ya está incluido en la entrada, entonces además tiene aire acondicionado, así que créanme que después de visitar el palacio van a querer refrescarse un rato. También te incluye un show de danza tailandesa, no te lo vayas a perder. Mira, aquí te voy a dejar los horarios. Cuando tú sales del Gran Palacio vas a ver estos carritos rojos. Esos son los que te van a llevar al teatro. No tienes que pagar nada porque ya están incluidos. El show es aproximadamente de 30 minutos y la verdad es que es súper bonito y tienen subtítulos en la parte de arriba para que te vayas guiando y siguiendo la historia. Este te va a regresar y te va a dejar afuera de Wat Po, nuestra siguiente parada. Este templo está a un ladito del Gran Palacio y si no les suena el nombre, seguro lo van a conocer por esto. Es el famoso templo del Buda reclinado. Esta escultura mide 46 metros de largo y está cubierto de pan de oro. Es tan grande que literalmente no cabe en una sola foto. Aquí también se encuentra una de las escuelas de masaje tradicional más importantes del país. Puedes incluso tomar clases o recibir un masaje auténtico dentro del mismo templo. La verdad, el templo es más grande de lo que yo pensaba. Está lleno de salones para rezar, patios con arquitectura tradicional. Es algo increíble y súper bonito. O sea, aparte del Buda hay muchas otras cosas que ver y la entrada te va a costar 300 bahts. Sigamos con el recorrido. Mira, el ferry también hace parada en Wat Arun. Este es otro de los templos más importantes y visita obligatoria. Yo la verdad no entré porque quiero dedicarle un día a este templo para hacer esta actividad. Puedes rentar un traje tradicional y hasta te toman fotos profesionales. Así que por eso lo dejé para otro día, pero si tú quieres visitarlo después del palacio, adelante. El ferry también te lleva hasta ahí. Yo lo que hice después del palacio y del Wat Po es que me quería refrescar, así que me fui a la última estación del ferry, que es Iko Siam. Este es un centro comercial que tiene todas las tiendas de lujo, las tiendas que ya conocemos, y te muestra este estilo de vida luxury. Muchos dirán qué tiene de especial, pero la verdad a mí me impresionó muchísimo. Es súper grande y es completamente otro estilo de vida que vas a ver en Bangkok. Yo me recorrí todos los pisos. Hay un mirador en la parte de arriba y uno de los Starbucks más bonitos. Pero mi favorito sin duda fue el mercado que está en el primer piso. Créanme que yo no me esperaba esto. Aquí tiene este estilo de mercado callejero de Tailandia. Vas a encontrar de todo, pero literal de todo. Es un espectáculo para los ojos. Y como puedes ver, hay muchos puestos, restaurantes y también venden muchas artesanías y souvenirs. Antes de seguir con la última parada, les recomiendo este paquete de internet. Este fue el que yo estuve utilizando y lo compré en Klook. Aquí les voy a dejar el código. La verdad es que me funcionó súper bien y es de las opciones más económicas que encontré. Solamente elige el paquete que tú quieras. Yo compré el de 5 GB y me funcionó bien. Me duró como 20 días aproximadamente porque lo estuve usando para pedir Grab, para buscar la ubicación de algún lugar y bueno, así depende de tu uso, te puede durar todo el mes. Y ahora sí vamos con la última parada. El ferry también te va a dejar en Chinatown, el famoso y caótico barrio chino. Mira, estas son calles llenas y llenas de puestos, tanto de comida como de tiendas de accesorios, de mochilas, ropa y bueno, hay de todo como en cualquier buen barrio chino de cada ciudad. Este es un lugar que resalta mucho por la noche, así que podría ser tu última parada del día. Sin duda han sido muchas actividades por un día, así que les recomiendo que vayan a descansar porque al día siguiente iremos a otro de los lugares más icónicos. Se los voy a dejar en otro video para explicarles bien y darles todos los detalles. En mis redes sociales también estaré subiendo más de mi viaje y más recomendaciones. Y obviamente no olviden suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos y puedan planear su viaje a Tailandia. Nos vemos hasta la próxima.